considera una guerra entre mayos y chapitos en Sinaloa. Hoy el periodista británico Joan. Aunque su perfil ha sido menos mediático que el de los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el Mayito Flaco, ha jugado un papel clave en la organización, supervisando operaciones estratégicas y controlando territorios importantes. Su arresto en 2014 no disminuyó la influencia de su familia en el cártel, y tras la captura de su padre en 2023, Sicarios se ha convertido en una figura crucial en la disputa interna por el control del cártel, enfrentándose a los Chapitos en una lucha violenta por el poder. En esta entrega de Narcocrónicas te contamos los detalles de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. El narcotráfico en México ha estado marcado por figuras icónicas que se han mantenido a la cabeza de las organizaciones más poderosas y peligrosas del país. Entre ellas, el cártel de Sinaloa ha sido una de las estructuras más influyentes y longevas, principalmente bajo el liderazgo de Ismael El Mayo Zambada, un capo que, a pesar de los años y las persecuciones, logró mantenerse fuera del alcance de la justicia durante décadas. No obstante, más allá de El Mayo, su influencia y poder se extienden a través de su familia, y uno de los miembros que ha comenzado a ganar notoriedad, especialmente tras su arresto en 2014, es su hijo Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como El Mayito Flaco. A diferencia de otros herederos de la cúpula del narcotráfico, como los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes han mantenido un perfil mediático más alto, El Mayito Flaco ha optado por una vida más discreta, aunque no por ello menos importante dentro del cártel de Sinaloa. Su papel en la organización ha sido clave en la supervisión de operaciones esenciales, como el tráfico de drogas y el control de territorios estratégicos. En este sentido, Sicairos representa una nueva generación de líderes del narcotráfico en México, uno que ha aprendido de los errores de sus predecesores y busca mantener el poder con una estrategia más sigilosa. El contexto en el que se desarrolló El Mayito Flaco fue uno profundamente influenciado por la violencia, la ilegalidad y la astucia política necesaria para sobrevivir en un entorno tan peligroso como el narcotráfico. Creció bajo la sombra de su padre, quien lo fue introduciendo poco a poco en las complejas dinámicas del crimen organizado, enseñándole desde joven los secretos de la operación y administración del imperio criminal que él había ayudado a construir. Este aprendizaje temprano le permitió a El Mayito Flaco posicionarse como una figura clave dentro del cártel de Sinaloa, aunque sin el fulgor mediático que otros narcotraficantes han tenido. Sin embargo, la vida de El Mayito Flaco cambió de manera drástica en 2014, cuando fue arrestado por las autoridades mexicanas. Su extradición a los Estados Unidos y los cargos que enfrentó en ese país por tráfico de drogas marcaron un antes y un después en su trayectoria. A pesar de estar tras las rejas, la influencia de su familia dentro del cártel de Sinaloa no disminuyó. El Mayo, su padre, continuó liderando la organización desde las sombras, mientras su hijo seguía involucrado en las operaciones desde su celda, según se especula. El arresto de El Mayo Zambada en 2023 ha generado una nueva ola de incertidumbre y violencia dentro del cártel. La captura del líder histórico ha dejado un vacío de poder que ha desencadenado enfrentamientos internos, y en este contexto, El Mayito Flaco se ha convertido en una pieza clave en la disputa por el control del cártel de Sinaloa. Los recientes enfrentamientos armados en Culiacán, con múltiples muertos y heridos, son solo una muestra de la intensificación de las luchas internas entre las diferentes facciones del cártel. El conflicto ha dejado a dos principales grupos en pugna: los Chapitos, liderados por los hijos de El Chapo Guzmán, y la Mayiza, liderada por El Mayito Flaco. Esta lucha por el control del cártel ha llevado a una escalada de violencia en el noroeste de México, particularmente en Sinaloa, donde las disputas territoriales se han vuelto cada vez más frecuentes y mortales. Los enfrentamientos armados no solo ponen en peligro a los miembros de estas facciones, sino también a los ciudadanos inocentes que se ven atrapados en medio de la guerra. A medida que la situación se agrava, la figura de El Mayito Flaco
toma mayor relevancia en la narrativa del narcotráfico mexicano, aunque su nombre no ha resonado tanto como el de otros líderes del crimen organizado. Su influencia dentro del cártel de Sinaloa es innegable. Anabel Hernández, reconocida periodista que ha seguido de cerca la evolución del cártel, señala que el Mayito Flaco cuenta con importantes aliados dentro de la organización como el Changuito Antrax, un operador militar clave con vasta experiencia en tácticas de guerra y liderazgo, lo que le otorga una ventaja significativa en este conflicto. Asimismo, su red de contactos no se limita al ámbito militar, sino que se extiende a sectores clave como la política y la seguridad, con operadores de confianza que controlan importantes plazas, como la de Ciudad de México, y tienen vínculos con la Marina y la Sedena. Este nivel de influencia demuestra que el Mayito Flaco no solo es un líder en ascenso, sino que tiene el poder y los recursos para enfrentar a sus rivales en esta guerra interna. No obstante, el futuro de El Mayito Flaco es incierto. A pesar de contar con aliados poderosos, la presión que ejerce la facción de los Chapitos, quienes tienen una visión más violenta y agresiva del narcotráfico, podría ser determinante en el desenlace de esta lucha por el control del cártel de Sinaloa. La capacidad de El Mayito Flaco para maniobrar en un entorno cada vez más hostil y fragmentado será clave para su supervivencia y posible consolidación como líder de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. En este panorama de traiciones, violencia y alianzas frágiles, El Mayito Flaco se enfrenta a un desafío monumental. El arresto de su padre ha dejado una herencia difícil de manejar, y las luchas internas dentro del cártel no parecen tener una resolución clara en el corto plazo. Lo que es seguro es que el futuro del cártel de Sinaloa y del narcotráfico en México estará marcado por los movimientos estratégicos que figuras como Ismael Zambada Siqueiros logren ejecutar en medio de esta tormenta de violencia y ambición. Ismael Zambada Siqueiros, conocido como El Mayito Flaco, es uno de los hijos de Ismael El Mayo Zambada, líder y cofundador del cártel de Sinaloa. A diferencia de otros miembros del cártel, El Mayito Flaco no ha tenido la notoriedad pública de capos como su propio padre o Joaquín El Chapo Guzmán, pero su papel dentro de la organización ha sido significativo. Nacido en el seno de una familia profundamente vinculada al narcotráfico, Siqueiros creció entre las dinámicas del crimen organizado, asumiendo responsabilidades dentro de la estructura del cártel bajo la supervisión directa de su padre. El perfil de El Mayito Flaco se mantuvo relativamente discreto durante años, aunque siempre se le vinculó con operaciones clave del cártel, particularmente en la supervisión de rutas de tráfico de drogas y el control de territorios estratégicos. La influencia de su padre le otorgó un lugar privilegiado dentro de la organización, pero también lo posicionó en la mira de las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos. En 2014, Ismael Zambada Siqueiros fue arrestado por las autoridades mexicanas y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas. Sin embargo, su captura no significó una reducción de la influencia de su familia dentro del cártel de Sinaloa, ya que su padre seguía siendo la figura dominante en la organización. A pesar de su encarcelamiento, se ha especulado que El Mayito Flaco continuó manejando algunos aspectos del negocio desde la prisión, en un sombrío reflejo del caos que sacude el noroeste de México. Una serie de enfrentamientos armados en Culiacán y sus alrededores dejó el lunes varios muertos y lesionados, exacerbando una crisis de violencia atribuida a las luchas internas del cártel de Sinaloa. La violencia sigue a la captura de su líder, Ismael El Mayo Zambada, el pasado 25 de julio. El primer incidente se desató a las 6 de la mañana, hora local, del lunes 9 de septiembre, cuando soldados del ejército se enfrentaron a un grupo armado. La confrontación resultó en la muerte de un militar y dejó a otro herido. 6 camionetas fueron abandonadas en el lugar de la refriega. 3 horas después, en una carretera del sur de la ciudad, un ataque a soldados por parte de personas armadas culminó en la muerte de un civil. A las 17:30 se reportó un tercer enfrentamiento cerca del pueblo de Costa Rica, al sur de la capital estatal. Decenas de vehículos baleados quedaron en el lugar tras el conflicto, en el que, según las autoridades, solo participaron civiles. Incidentes adicionales se produjeron en el pueblo El Salado y en el municipio de Navolato, amplificando la preocupación por el desbordamiento de la violencia.
La violencia actual parece ser el resultado de disputas territoriales entre facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos, liderados actualmente por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, contra la facción de la Malliza, liderada por Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, hijo de El Mayo. En los últimos meses, el conflicto entre estas facciones se ha intensificado, en parte como resultado de la captura de El Mayo. Los enfrentamientos violentos, como los ocurridos en Culiacán, reflejan la creciente lucha por el control de territorios estratégicos y el futuro liderazgo del cártel de Sinaloa. ¿Quién apoya a El Mallito Flaco? Anabel Hernández, en su podcast Narcosistema, ha analizado los recientes eventos, revelando que Ismael Zambada Siqueiros cuenta con varios aliados clave en la actual guerra interna del cártel. Entre sus aliados destaca el Changuito Antrax, un experimentado operador militar que sirvió fielmente a El Mayo. Este hombre ha causado terror en varias partes de México y ha demostrado tener un profundo conocimiento en tácticas de guerra, liderazgo y combate, siendo fundamental en las operaciones de La Malliza. Otro aliado importante es un operador cercano a El Mayo, quien controlaba la plaza de Ciudad de México y tenía contactos tanto en la Marina como en Sedena. Su influencia también llegaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, y fue un emisario confiable para abrir rutas de tráfico de drogas hacia Italia. Este nivel de operación ha sido vital para mantener la red internacional del cártel, aún después de la captura de su líder. Además, existe la especulación de que el grupo del Chapo Isidro, una facción que ha mantenido una relación compleja con el cártel de Sinaloa, podría estar respaldando a la Malliza en este conflicto. Los audios difundidos en redes sociales sugieren que las lealtades se están fragmentando rápidamente dentro del cártel, lo que podría escalar aún más la violencia en los próximos meses. Mientras el conflicto entre facciones continúa, la violencia en Sinaloa sigue afectando a los residentes de Culiacán y otras regiones, quienes se encuentran atrapados en una lucha de poder que parece no tener fin. La captura de Ismael El Mayo Zambada y las disputas entre los Chapitos y la Malliza han sumido a la organización en una guerra interna que redefine la estructura del narcotráfico mexicano. La situación pone en juego el futuro de El Mallito Flaco, quien, tras la caída de su padre, enfrenta el desafío de mantener el control de la facción de la Malliza en medio de la creciente presión de los hijos de El Chapo, la lealtad de los aliados y la capacidad de maniobrar en un contexto de violencia y traición serán clave para determinar si El Mallito Flaco puede consolidarse como el próximo líder de la organización o si caerá en la misma trampa de traiciones y luchas internas que acabaron con otros capos.